Hola, ¿cómo les va? Soy Karina Donantueno de Karina Arte Terapia y bueno, hoy les iba a transmitir este video en donde vamos a hablar un poquito de la importancia de transitar nuestra infancia, de hacer un recorrido por nuestra infancia para tomar conciencia de cuáles son esas heridas que quedaron, ¿no?, como impregnadas o grabadas en nuestro inconsciente y que son las que quizás hoy en día no nos permiten desplegar y ser como lo felices que podríamos ser, ¿no? Muchas veces sentimos que no tenemos capacidad de, de amar como nos gustaría amar. A veces no es tanto la necesidad de ser amados plenamente, sino de poder desplegar toda nuestra capacidad amorosa. Y esto viene muy vinculado a cómo hemos sido amados y cómo hemos sido tratados de niños, ¿no? El primer vínculo que tenemos en nuestras vidas es el vínculo con mamá. Y no es por una cuestión de que mamá es más importante que papá, sino por una cuestión biológica. Cuando un bebé nace, lo que espera encontrarse es a su madre, ¿no? Estar en sus brazos y escuchar esa voz y ese corazón que es lo que conoció durante sus 9 meses de gestación. Entonces, ese primer encuentro, ese primer vínculo con la madre es vital, es de suma importancia. Generalmente pasamos por partos donde no somos respetados, son partos muy intervenidos, partos donde hay mucho estrés para la mamá, ¿no?, con mucha gente alrededor, muchas indicaciones, muchas prohibiciones de cómo puede poner su cuerpo, de las posturas que puede adoptar. Y bueno, y generalmente partos que terminan en cesáreas, ¿no?, y cesáreas no respetadas, ¿no? Entonces, en esa primera salida que tenemos al mundo, ese primer descubrimiento del mundo, lo que suele sucedernos es que no nos ponen directamente sobre el pecho de mamá, en sus brazos, y somos sometidos a un montón de intervenciones, muchas de ellas innecesarias. Pero bueno, sin entrar demasiado en detalle, porque no es el tema de este video, toda esa sensación de hostilidad, de suma crueldad inclusive, que recibimos al nacer, ya van determinando como una cierta expectativa que vamos a tener ante la vida, ¿no? O sea, el mundo al que venimos es un mundo hostil, es un mundo que no me ampara, es un mundo que no me cobija. Esa va a ser como nuestra primera impresión. Obviamente que si esto se sigue perpetuando a lo largo de nuestra infancia, va a quedar totalmente impregnado en nosotros, ¿no? No es solamente el nacimiento lo que nos va a determinar como personas, sino todos los cuidados que recibimos luego, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos como esta primera sensación, el mundo es hostil. Luego nos llevan con nuestra mamá, ¿no? En algún momento somos recibidos por esta mamá. ¿Y qué pasa? Generalmente, cuando llegamos a esta instancia como mujeres, a la maternidad, estamos bastante desinformadas, bastante desconectadas de nosotras mismas y de nuestra parte más como instintiva y como más biológica, ¿no? De como nuestra parte como animal, por decir de una manera, mamífera. Entonces nos cuesta mucho conectar con este bebé que tenemos en brazos. O sea, desde una sensación como desde una cosa mental y cultural, sabemos que es nuestro hijo y lo amamos. Pero nos cuesta sentir como esa voluptuosidad, como esa corporalidad con nuestro bebé. Y empezamos a interpretar, ¿no? Porque estamos desde un lugar muy desde la mente en general, muy desde la cultura, desde lo que se debe o no se debe. Tenemos a todo alrededor, a toda la familia dando opinión, ¿no? A todos los que se acercan a opinar lo que se debe hacer, lo que no conviene, lo que sí, lo que no. Pero son todas interpretaciones. Entonces estamos frente a un bebé que es sumamente, digamos, vulnerable, que es sumamente desprotegido, desprotegido en el sentido de que no puede hacer nada por sí mismo, en realidad, ¿no? O sea, vulnerable, totalmente dependiente de nuestros cuidados y de nuestra conexión, de que podamos sentirlo, y sin embargo nos sentimos como, ¿y ahora qué hago, no? No trae manual de instrucciones, decimos. Es que en realidad no necesitamos ningún manual. En realidad ellos nos traen toda la información que necesitamos. Ellos nos van diciendo,
nos van a ir haciendo sentir lo que necesitan. Pasa que a nosotras nos cuesta muchísimo estar conectadas. Al menos en nuestra cultura, ¿no? En esta parte del mundo, en Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a interpretar qué necesita, qué sería correcto, qué hay que darle, qué no hay que darle, que muchos brazos no, que muchos brazos sí, que hay que darle pecho, que hay que darle biberón. Entonces empiezan todas esas interpretaciones, pero no, nos cuesta mucho entrar en contacto con el sentir de este bebé y por ende con nuestro propio sentir. Generalmente el puerperio es un momento que, o sea, es una instancia que nos trae mucha sombra. Ahí viene una camioneta, va a hacer un poco de ruido. Nos trae mucha sombra de todo lo que hemos vivido nosotras mismas en nuestra propia infancia. Pero ¿qué pasa? Generalmente escapamos a esta sensación, porque poder como meternos a navegar y a bucear en este mundo que nos trae este bebé, en este mundo como de entrar en otro tiempo y en otro espacio, es tan difícil y a veces nos resulta tan doloroso que preferimos como rápidamente salir corriendo, ¿no? Desconectar. Pero bueno, me detuve mucho en esto de nuestro sentir como mamás, porque lo que suele pasar es que en este interpretar al bebé no somos a veces capaces de darle a este bebé lo que sí necesita. Entonces, ¿qué sucede? Vamos creciendo cuando somos nosotros los bebés sin recibir todo eso que necesitábamos, todo eso que legítimamente merecíamos. Primero como bebés, todos los brazos, todo el cobijo, todo el amparo que necesitábamos. Luego como niños pequeños, ¿no? En donde también se sigue interpretando cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, hasta cuándo tenemos que dormir con mamá o papá. Nunca pudimos dormir con mamá y papá, o hasta cuándo tendríamos que tomar el pecho o el biberón o lo que hayamos tomado, ¿no? Y en realidad siguen siendo interpretaciones, ¿no? O sea, a veces no hay adultos disponibles capaces de sentirnos como niños en nuestras necesidades. Y estas son las heridas que vamos empezando a acumular en nuestra infancia. ¿Y qué tiene que ver la infancia con la adultez? Bueno, mucho tiene que ver. Tiene que ver porque todo eso que nos han hecho sentir que no éramos merecedores o que no necesitábamos aparentemente o que no nos podían dar, es con lo que vamos a ir creciendo y con lo que vamos a ir formando nuestras creencias frente a la vida. Como les decía, el primer vínculo que tenemos es con mamá, ¿verdad? Entonces, si hemos vivido una mamá voluptuosa, disponible corporalmente, disponible emocionalmente, conectada con nosotros emocionalmente, vamos a creer que el mundo es un lugar en donde vamos a encontrar personas disponibles corporalmente, disponibles afectivamente, ¿no? Vamos a creernos merecedores de esta disposición por parte del otro. Ahora, si nos hemos criado en un entorno y con una mamá un poco distante, fría, exigente, rígida, con muchas expectativas sobre nosotros, entonces vamos a vivenciar luego de adultos el mundo como un lugar frío, distante, rígido, donde se nos exige mucho y nos pueden dar poco, en donde quizás no haya permiso para el placer, donde esta voluptuosidad, esta corporalidad de mamá que no ha sido brindada, luego la vamos a interpretar en el mundo adulto como una dificultad frente a la entrega sexual, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra infancia afecta de una manera determinante a nuestra adultez. Ahí es donde vamos formando nuestras creencias, ¿no? Nuestras creencias frente al mundo y nuestras creencias de lo que nosotros somos y de lo que somos capaces de hacer y de lo que merecemos. Entonces, este vínculo, y digo de nuevo, no con mamá, que es como lo primario por una cuestión biológica, es fundamental.
Y como les decía antes, uno cuando nace espera encontrarse con una mamá, porque es lo único que conoce. El vínculo con papá lo vamos construyendo en la medida que esta mamá va habilitando ese espacio, ¿no? Y obvio que este papá va estando presente e interactuando con nosotros. Por eso es un vínculo que vamos construyendo a lo largo de nuestra infancia. En cambio, el vínculo con mamá es algo que ya viene dado, que ya viene como biológicamente dado. Entonces, bueno, a ver, voy a responder, me están escuchando algunos. Abril, ¿cómo estás? Gracias por escuchar. Maribel, ¿cómo va todo? Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alex, bueno, ¿cómo están? Eh, entonces, ¿cómo ir detectando en nuestra vida adulta estas heridas? Bueno, es un largo camino, ¿no? En principio tenemos que empezar a mirar con una mirada más ampliada lo que de verdad nos pasó en la infancia. Es decir, a veces tenemos como la versión de mamá de lo que nos ha pasado. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra infancia es muy poderoso todo lo que es nombrado sobre lo que sucede. Y como decía antes, si tuviéramos una mamá disponible emocionalmente, conectada con su sí mismo y por ende conectada con nuestra emocionalidad, frente a determinados hechos y circunstancias que hemos ido viviendo, esta mamá podrá ir nombrándonos nuestro sentir, podrá ir nombrándonos nuestra percepción frente a esto que nos ha sucedido. Ahora, como esto generalmente no nos ha pasado, como generalmente lo que ha sido nombrado fue nombrado desde la mirada de mamá y no desde nuestro sentir como niños, nuestros recuerdos van a estar condicionados por su discurso. Es decir, no sé, a ver un ejemplo simple. Supongamos, ¿no? Que yo no he sido, entre comillas, una buena alumna, ¿no? Que no he tenido buenas notas, que no me llevaba bien con mis compañeros. Esto es interpretado por mamá ¿de qué manera? No, porque vos sos o tú eres, no eres estudiosa, tú no te dedicas a hacer la tarea, tú no eres una niña aplicada. Entonces yo voy a ir creciendo con esta creencia de que yo no me aplico, de que no soy inteligente, de que quizás no soy capaz, de que me cuesta las matemáticas, ¿no? Todas estas creencias que nos vamos formando por eso que fue nombrado. Ahora, si hubiéramos tenido una mamá que acompañe nuestra emoción, nuestras sensaciones y nuestras percepciones del mundo, quizás hubiéramos descubierto, gracias a que ella lo nombra también, que en realidad yo sí era inteligente. Lo que pasa que no tenía un buen vínculo con la maestra, o no tenía un buen vínculo con mis compañeros, o me sentía muy sola en casa y una forma de mostrar que necesitaba atención era no aplicarme en las tareas, supongo. Hay que ver realmente cuál era mi vivencia, cuál era mi sensación para que yo no pudiera focalizar mi atención en lo escolar, ¿no? Entonces, así vamos creciendo con infinidad de eventos, donde generalmente son nombrados desde la interpretación de los adultos, pero no desde el sentir y la vivencia emocional que yo he tenido. Entonces, cuando somos adultos empezamos a tener esta mirada hacia nosotros mismos, limitante, y aprendemos también a desconectar de lo que sentimos, ¿no? Porque como nadie lo fue nombrando, no aprendimos a ponerle palabras a eso que sentíamos. Entonces nos cuesta mucho de adultos, primero reconocer lo que sentimos y mucho más, obviamente, gestionarlo. Y enseñarle esto a nuestros hijos luego, ¿no? Entonces, cuando decía esto, ¿no? Que hay que poder mirar nuestra infancia de una manera más ampliada. Es como si hiciéramos un zoom, ¿no? En la película, y en vez de mirar el escenario desde esta mirada que nos ha enseñado mamá o que nos ha nombrado mamá, empezar a mirarla desde ese niño que hemos sido. Empezar a reconectar con todas esas emociones y esas vivencias que hemos tenido, que seguramente han sido diferentes a como las recordamos. Porque lo que podemos recordar y organizar en nuestra conciencia generalmente es lo que ha sido nombrado. Insisto, lo que ha sido nombrado ha sido
los adultos y no desde nuestro sentir como niños. Nos cuesta muchísimo acordarnos en nuestra emocionalidad porque generalmente los adultos que nos han rodeado tampoco han aprendido esto y no nos han podido nombrar, no nos han podido sentir. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Veo que hay algunos más que se están sumando. Estela, ¿cómo estás? Adrián, tanto tiempo. Entonces, ¿qué es esto de, o sea, para qué nos serviría poder recordar y mirar de una manera la infancia? Porque en la medida que empezamos a nombrar las cosas desde el niño que hemos sido, vamos entendiendo y comprendiendo el porqué de determinadas reacciones, el porqué de determinadas dificultades que tenemos como adultos, ¿no? Y también las dificultades que tenemos para maternar o paternar a nuestros hijos. Porque sobre todo con ellos, es que decía antes, cuando somos padres, como que estos niños nos traen mucha sombra de todo lo que nosotros somos. Entonces, si no somos conscientes de esta sombra, vamos a tratar de reprimir a nuestros hijos o de aplicar a nuestros hijos lo mismo que han hecho con nosotros. O a veces todo lo opuesto, ¿no? Que es como la otra cara de la misma moneda en definitiva. Pero seguimos sin mirar a nuestros hijos, ya sea haciendo todo lo que nos hubiera gustado que hagan con nosotros o todo, o lo mismo que han hecho con nosotros, ¿no? Pero seguimos sin mirar al niño que tenemos enfrente ahora. Entonces lo importante sería poder tomar conciencia de toda esta sombra, o sea, de todo eso que yo tuve que reprimir en mi infancia para poder ser aceptado y querido y para encajar en el clan, porque desde ahí puedo empezar a mirar mi sombra y empezar a entender la sombra que me traen ahora mis hijos, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco, todo eso que no fue nombrado en nuestra infancia, todo ese sentir o todo eso, todos los hechos desde mi sentir como niño, es lo que yo de alguna manera voy reprimiendo y mandando a la sombra. Eso que yo voy a ir mandando a la sombra, muchas veces a veces creemos que la sombra es lo oculto y lo feo nuestro, pero muchas veces, la gran mayoría, lo que mandamos a la sombra son muchas cualidades y muchas aptitudes que tenemos, pero que no han sido valoradas o no han sido reconocidas, nombradas. Entonces las escondemos, las reprimimos. Y de repente estos hijos que tenemos nos vienen como a mostrar toda esta parte que hemos reprimido y que por ahí anhelamos y no nos damos cuenta que sí tenemos. A ver, acá Abril me pregunta, ¿es como reconciliarse con nuestro niño interior? Exactamente, Abril. Sería, o sea, ¿a qué llamamos niño interior? Es a ese niño que llevamos todavía adentro y que, o sea, como que todo esto que no ha sido nombrado en la infancia, todas estas emociones no reconocidas, no sentidas, no nombradas, ¿no? Nosotros nos quedamos como emocionalmente en esa edad. O sea, somos adultos de edad, ¿no? Llegamos a los 30, 40, 50 años, pero emocionalmente nos quedamos en la edad infantil, en donde todavía no pudimos resolver o gestionar emociones, ¿no? Donde tuvimos que reprimir sensaciones, cualidades, ¿no? Esto que digo que tuvimos que mandar a la sombra. Muchas veces para poder, como decía antes, encajar en el clan, ser aceptados. Muchas veces en las familias hay como ciertas características, ¿no? Bueno, acá somos todos rígidos, duros. Y si hay alguno que es demasiado blando, entonces ese es como la oveja negra, ¿no? Como si no hubiera lugar para todos. Entonces, nosotros de niños somos expertos en aprender a adaptarnos y a intuir qué necesitan nuestros padres para que nos quieran, ¿no? Ellos nos lo muestran claramente, ¿no? Si haces esto está bien y si haces esto está mal. Si sos inteligente te acepto, si no sos inteligente no te quiero tanto, ¿no? O sea, es muy inconsciente también de parte de nuestros padres. Pero bueno, es una realidad que sucede. A ver, ¿qué más? Bueno, a ver, y les cuento un poco. ¿Cuál es la conexión que hago con toda esta indagación profunda de nuestro niño interior
y desde nuestra infancia con una mirada más ampliada con el arte terapia. Bueno, el arte terapia lo que permite es como acceder de manera inmediata a nuestro inconsciente. Es como todas las manifestaciones artísticas son un lenguaje que nos permiten acceder a memorias inconscientes, a memorias corporales y emocionales que no están organizadas en nuestra conciencia. Entonces en el quehacer artístico surgen espontáneamente. Muchas veces a partir de alguna consigna realizamos una actividad y de repente nos damos cuenta de algo, nos viene una emoción, una tristeza, una alegría, alguna sensación, algún recuerdo. Decimos, pero ¿y esto qué tiene que ver, no? Y tiene mucho que ver, porque el arte justamente nos lleva a conectar con nuestra sombra, con todo eso de nosotros que a veces ni siquiera recordamos. Y gracias a este método de la biografía humana, que yo estudio con Laura Goodman, lo que permite es como ponerle palabras. Es empezar a nombrar todo eso que de niños no nos han nombrado. Es empezar a nombrarnos a nosotros mismos con un montón de sensaciones, vivencias y emociones que nunca han sido nombradas. Y eso, como les decía, permite organizar en nuestra conciencia todo lo que de verdad hemos vivido, lo que de verdad hemos sentido, y como dar claridad sobre lo que ahora nos está sucediendo, ¿no? A veces desde este lugar ayuda mucho a tomar decisiones, a resolver conflictos, a terminar con parejas por ahí tóxicas o a mejorar relaciones de pareja y bueno, y obviamente a poder empezar a maternar o a paternar desde un lugar mucho más amoroso y más, ¿cómo decir?, donde tengamos como más en cuenta a este niño con sus necesidades y no anteponiendo nuestra necesidad, ¿no? Así que bueno, espero que les guste esto que estamos hablando. No sé si tengan alguna pregunta más, si tengan más dudas sobre lo que es el arte terapia. Por ejemplo, en los talleres que yo doy de arte terapia, no es necesario saber ni pintar, ni cantar, ni actuar, ni tocar música, sino que acá el énfasis se pone como en el quehacer mismo y no en que esté bien hecho o mal hecho, ¿no? O sea, no es que vamos a aprender a pintar bien, sino que lo que hacemos es usar la pintura como forma de expresión y de conexión con nuestro interior, ¿no? Con nuestra inconsciente. Entonces, la producción que realicemos va a estar bien, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? O sea, simplemente vamos a mostrar quiénes somos. Y bueno, y el aprender a ir decodificando este lenguaje, ya sea el musical, el pictórico, el corporal, tiene que ver un poco con el acompañamiento que les puedo brindar y también con lo que ustedes mismos van a ir descubriendo, ¿no? Y es como si fácilmente caen los 20, ¿no? De darse cuenta de que esto me está sucediendo, de que esto me está pasando a través de un movimiento con el cuerpo. Entonces es como muy revelador. Y son terapias que, tanto la biografía humana como el arte terapia, que van muy rápido como al fondo de la cuestión, ¿no? Entonces no se necesitan largas terapias de años y años de psicoanálisis, sino que va como muy directo a la emoción, al descubrir lo que de verdad somos. Y bueno, y en eso el arte es una herramienta poderosísima. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué más les puedo ayudar? ¿Qué más me quieren preguntar? Hola Luciana, qué nervios me estás viendo. Bueno, les cuento que mi idea es empezar un poco a hacer más videos así en vivo. Los martes en este horario va a ser como una constante, así que ojalá que se lo puedan como ir agendando. Y bueno, y algún otro día en la semana voy a organizar para que también podamos estar comunicándonos y me puedan hacer preguntas y bueno, y se animen como a probar estos talleres. Les cuento que este sábado por la mañana gracias Luciana, voy a dar un taller de arte terapia
que se llama Sanatoría de Infancia. Y bueno, y es un poco tratando de acceder a estas memorias inconscientes de nuestra infancia a través del arte para poder descubrir un poquito a ver qué hay ahí, ¿no? Qué información nos trae estas técnicas para empezar a entendernos, a comprendernos, a amarnos un poquito más a nosotros mismos, ¿no? A perdonarnos, a ser más compasivos, ¿no? A tenernos una mirada mucho más blanda, digo yo, ¿no? Perder un poco la rigidez y las grandes expectativas, como me decía hoy Luciana. Bueno, ojalá se animen a venir. El taller es en Puebla. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ahí en mi espacio de Karina Arteterapia, en la colonia La Paz. Y bueno, y los que están lejos, ojalá nos volvamos a cruzar por este medio online, así que recuerden que también puedo dar terapias online y podemos usar el arte terapia perfectamente, aunque sea a través de la tecnología. Así que bueno, gracias por escuchar, les mando un abrazo enorme y nos vemos seguro el martes que viene a la misma hora, 12:30, ¿sí? De México. Bueno, adiós.